Me quedé ahí parada, viendo esos papeles como si fueran una sentencia de muerte. Las letras se difuminaban ante mis ojos húmedos, pero las palabras «cesión de derechos» brillaban como dagas en la página. Sergio dobló los documentos con una sonrisa satisfecha, como si acabara de ganar una partida de ajedrez que yo ni siquiera sabía que estaba jugando. «No te pongas así, mamá», dijo Mariana sin levantar la vista de su celular, con esa voz dulzona que usaba cuando quería parecer preocupada. «Vamos a visitarte cada fin de semana a casa de tía Leticia. Los niños te van a extrañar». ¿Los niños me van a extrañar? Mis nietos, Santiago y Sofía, que durante los últimos 3 años apenas me dirigían la palabra cuando venían de visita, que se quedaban pegados a sus tablets mientras yo les preparaba sus platillos favoritos, que corrían hacia la alberca sin siquiera saludarme, que me veían como una sombra molesta que interrumpía sus vacaciones. Cerré los ojos y de repente estaba de vuelta en 1985, cargando a Sergio recién nacido en mis brazos, mientras esperaba el camión en la madrugada para ir a trabajar. Roberto se había ido desde las 5 de la mañana a su trabajo en la construcción, y yo tenía que llevar al bebé con doña Rosa, la señora que cuidaba niños en la colonia Santa Tere, antes de irme a limpiar casas en las lomas. Sergio lloraba mucho esos primeros meses. «Cólicos», decía el doctor. Yo pasaba las noches caminando por el pequeño departamento de 2 cuartos, meciéndolo contra mi pecho, cantándole las canciones de cuna que me cantaba mi mamá. «Duérmete, mi niño, duérmete, mi sol, duérmete, pedazo de mi corazón». Roberto dormía profundamente después de 12 horas levantando paredes bajo el sol de Jalisco, y yo no tenía corazón para despertarlo. En las casas donde trabajaba, las señoras me permitían llevar a Sergio cuando no había con quién dejarlo. Recuerdo perfectamente el día que la licenciada Martínez me encontró dándole pecho en su cocina, mientras esperaba que se secara el piso que acababa de trapear. «Ay, Lupita», me dijo con una sonrisa condescendiente, «qué sacrificada eres. Yo nunca podría hacer lo que tú haces». Pero sí pudo pagarme solo 60 pesos por limpiar su casa de 3 pisos y 2 patios durante 8 horas, mientras ella se iba al salón de belleza. Sí pudo pedirme que planchara también la ropa de sus hijos mientras Sergio dormía en una caja de cartón que yo llevaba de casa en casa, forrada con sus mantitas más suaves. Cuando Julián llegó 3 años después, las cosas se complicaron más. 2 niños, 2 bocas más que alimentar, 2 cuerpos que crecían y necesitaban ropa, zapatos, medicinas. Roberto seguía trabajando de sol a sol, pero su sueldo apenas alcanzaba para la renta y la comida básica. Yo tomé más casas, más horas, más días sin descanso. Los martes, miércoles y jueves trabajaba para la familia Ruiz en Providencia, una mansión con jardín que parecía parque, con una fuente en el centro y rosales que yo podaba con mis propias manos. La señora Ruiz tenía 2 hijos de la edad de los míos, pero ellos iban a escuela privada. Tenían clases de piano, de inglés, de natación. Sus cuartos estaban llenos de juguetes que apenas usaban, ropa de marca que se ponían una sola vez. Un día, mientras doblaba la ropa de los niños Ruiz, toda de Liverpool y Palacio de Hierro, Sergio me encontró llorando en silencio en el cuarto de lavado. «¿Por qué lloras, mami?», me preguntó con sus 5 años, sus ojos grandes y preocupados. «No lloro, mi amor», le mentí, secándome las lágrimas con la manga del uniforme. «Solo tengo algo en el ojo». Pero él sabía. Los niños siempre saben. Se acercó y me abrazó las piernas con sus bracitos flacuchos. Y me dijo, «Cuando sea grande te voy a comprar una casa más bonita que esta, mami. Una casa solo para ti». Esa promesa me dio fuerzas para seguir adelante. Trabajé doble turno durante años para pagarles la escuela privada a mis hijos. El colegio anglo-mexicano costaba una fortuna, pero yo quería que tuvieran las mismas oportunidades que los hijos de mis patronas. Vendí mis aretes de oro, los únicos que tenía de mi mamá, para pagar la inscripción de Sergio. Empeñé mi anillo de compromiso, un solitario pequeño pero lleno de amor, para comprarles los uniformes y los libros. Roberto me regañaba. «Lupita, nos estamos endeudando. Los niños pueden ir a la escuela pública, como fuimos nosotros». «No», le decía yo con una determinación que no sabía que tenía.
Ellos van a tener todo lo que nosotros no tuvimos. Van a ser profesionistas. Van a tener una vida mejor. Y lo lograron. Sergio se graduó de Administración de Empresas en el Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara. Julián estudió Mercadotecnia en la Universidad Panamericana. Ambos con promedios excelentes, becas de excelencia académica que conseguimos después de meses de trámites y ruegos. Pero las becas no cubrían todo. Durante sus años universitarios trabajé en 5 casas diferentes. Lunes y viernes con los Fernández en Country Club. Martes y jueves con los Gómez en Colinas de San Javier. Miércoles con la doctora Ponce en Chapalita. Sábados limpiando la oficina del licenciado Torres. Domingos lavando y planchando en casa para las vecinas que no tenían tiempo. Mis manos se volvieron de papel de lija de tanto jabón y cloro. Mi espalda se jorobó de tanto agacharme a limpiar pisos. Mis rodillas crujían al subir escaleras cargando cubetas de agua. Pero cada peso que ganaba era una inversión en el futuro de mis hijos. Cuando Sergio se graduó, me abrazó frente a todos los padres de familia en el auditorio del TEC. Gracias, mami, me susurró al oído. Todo lo que soy te lo debo a ti. Lloré de felicidad esa tarde. Pensé que todo había valido la pena. Julián también me dio su abrazo 2 años después. Eres la mejor mamá del mundo, me dijo mientras posaba con su birrete y toga para las fotos. Nunca voy a olvidar todo lo que has hecho por nosotros. Pero la vida siguió, y mis hijos crecieron, y de repente las cosas cambiaron. Sergio consiguió un trabajo en una empresa transnacional. Buen sueldo, prestaciones, coche de la compañía. Se fue a vivir a Zapopan, a un departamento en una zona residencial donde yo nunca había limpiado porque era demasiado elegante para mis servicios. Ya no necesitas trabajar tanto, mami, me decía cuando venía a visitarnos los domingos. Yo te puedo ayudar con algunos gastos, pero nunca especificó cuáles gastos ni cuánta ayuda. Y cuando le pedí prestado para arreglar el techo de la casa que se estaba goteando, me dijo que tenía muchos compromisos, que acababa de cambiar de coche, que Mariana estaba embarazada y necesitaban ahorrar. Julián también consiguió trabajo, en una agencia de publicidad. También se casó. También se mudó lejos. También empezó a tener compromisos que eran más importantes que las goteras en el techo de su madre. Y yo seguí trabajando. Seguí limpiando casas ajenas para mantener la mía. Seguí levantándome a las 5 de la mañana. Seguí llegando cansada en las noches. Seguí sonriendo cuando me preguntaban por mis hijos exitosos. Mis hijos son profesionistas, les decía con orgullo a las vecinas. Sergio trabaja en una empresa muy importante y Julián en publicidad. Les pagué buenas escuelas. Lo que no les decía era que hacía meses que no recibía ni una llamada de ellos si no era para pedirme algo. Ahí estaba yo otra vez, de vuelta en el presente, viendo a Sergio guardarse los papeles en su carpeta de piel, mientras Mariana se retocaba el labial en el espejo de su polvera dorada, como si echarme de mi propia casa fuera un trámite tan simple como renovar una licencia de conducir. Bueno, mamá, dijo Sergio revisando su Rolex. Necesitamos que te vayas hoy. Mariana quiere traer al decorador mañana temprano para tomar medidas. Ya hablé con tía Leticia y dice que te puede recibir. ¿Ya hablaste con ella? ¿Sin preguntarme? Mamá, por favor. Alguien tenía que ser práctico aquí. Práctico. Esa palabra que había definido toda mi vida. Ser práctica significaba levantarse antes del amanecer. Ser práctica significaba usar la misma ropa durante años mientras mis hijos estrenaban zapatos cada temporada. Ser práctica significaba comer frijoles refritos todos los días para que ellos pudieran comer carne. Pero aparentemente, ser práctica también significaba desaparecer sin protestar cuando ya no era útil. ¿Y mis cosas? Pregunté, señalando hacia la sala donde estaban mis muebles, mis fotografías, los recuerdos de 40 años de matrimonio. Las cosas importantes te las llevas, dijo Mariana sin levantar la vista de su teléfono. Lo demás lo podemos donar o tirar. Esa sala se va a ver preciosa con muebles modernos. Los muebles que llamaba cosas para tirar, los había comprado yo pieza por pieza, con el dinero que ahorraba peso por peso. El sofá de terciopelo verde que Roberto me regaló en nuestro 10º aniversario, pagado en 12 mensualidades sin intereses en Coppel.
La mesa de centro de madera que había barnizado yo misma cada año para mantenerla bonita, las lámparas que compré en el tianguis de Tonalá, regateando hasta conseguir el mejor precio. «Es que mamá», continuó Sergio con esa paciencia fingida que usan los adultos para hablar con niños caprichosos, «tienes que entender que los tiempos cambian. Esta casa necesita renovación total. Mariana tiene muy buen gusto. Ella estudió diseño de interiores». Mariana estudió diseño de interiores por 2 semestres en una escuela particular de Polanco antes de conocer a Sergio y decidir que ser esposa de ejecutivo era una carrera más prometedora. Pero supongo que 2 semestres la convertían en experta para decidir qué parte de mi vida merecía existir y qué parte debía desaparecer. Caminé hacia la ventana que daba al mar, esa misma ventana donde había puesto cortinas nuevas cada año, donde había colocado macetas con geranios rojos que florecían todo el tiempo, donde me sentaba cada tarde a ver el atardecer mientras esperaba que Roberto regresara de trabajar. ¿Recuerdan cuando eran niños?, les pregunté sin voltear a verlos. Aquí en esta ventana se sentaban a esperar a que llegaran las tortugas marinas a desovar. Se quedaban horas, callados como ratoncitos, esperando ver aunque fuera una. «Ay, mamá», suspiró Julián. «Ya no somos niños». «No», dije, volteando por fin para verlos. «Ya no son niños. Los niños todavía sienten agradecimiento». Sergio se puso rojo. ¿Agradecimiento? ¿Por qué? ¿Por haber hecho lo que cualquier madre hace? ¿Por habernos criado? Era tu obligación, mamá. Era tu trabajo. Su trabajo. Como si amarlos, sacrificarme por ellos, entregarles mi vida entera fuera equivalente a barrer pisos o lavar platos, como si el amor de madre fuera un servicio que se contrata por horas y se termina cuando los hijos cumplen 18 años. Mi obligación, repetí lentamente, saboreando la amargura de esas palabras. ¿Y cuál es la obligación de los hijos, Sergio? ¿Cuál es tu obligación hacia mí? Mi obligación es asegurarme de que estés bien cuidada. Por eso te vamos a llevar con tía Leticia. Ella tiene tiempo para ti. Nosotros tenemos responsabilidades, negocios, una familia que mantener. Yo también soy tu familia. Eras, me corrigió Mariana, por fin participando en la conversación. Ahora la familia somos nosotros. Los niños necesitan estabilidad, no una abuela que los interrumpe cada 5 minutos para contarles historias aburridas del pasado. Historias aburridas del pasado. Como aquella vez que Sergio se enfermó de sarampión y yo me quedé despierta 3 noches seguidas, bañándolo con agua tibia para bajarle la fiebre porque no teníamos dinero para llevarlo al hospital privado. Como aquella Navidad que trabajé turnos extra durante 2 meses para comprarle la bicicleta roja que tanto quería y él lloró de felicidad al verla debajo del arbolito. O como aquella vez que Julián reprobó matemáticas en segundo de secundaria y yo contraté a un maestro particular con el dinero que había ahorrado para arreglarme una muela, que me dolía desde hacía meses. El maestro era caro, pero Julián pasó el examen y yo seguí con el dolor de muela 6 meses más hasta que pude juntar de nuevo para ir al dentista. Historias aburridas de una madre que se partió el lomo por darles todo lo que sus corazones desearan. «Está bien», les dije, y algo en mi tono los hizo voltear a verme con atención. «Me voy a ir. Pero quiero que sepan algo». Se quedaron callados, esperando. Toda mi vida pensé que el amor se demostraba dándoles mi tiempo, mi dinero, mi salud, mi juventud. Creí que mientras más diera, más me iban a amar. Pero ahora entiendo que para ustedes, todo lo que di fue solo lo mínimo esperado. Mi obligación. «Mamá, no he terminado», los interrumpí, y por primera vez en años, mi voz sonó firme. Si todo lo que hice fue mi obligación, entonces todo lo que no hice también. No fue mi obligación enseñarles gratitud. No fue mi obligación enseñarles respeto. No fue mi obligación enseñarles a amar. Y se nota. Sergio y Julián intercambiaron miradas incómodas. Mariana siguió viendo su teléfono, pero noté que ya no estaba escribiendo mensajes. Ahora veo que crié 2 hombres que creen que el mundo les debe todo. Y ellos no le deben nada a nadie, ni siquiera a la mujer que les dio la vida. «No seas dramática, mamá», murmuró Julián. «¿Dramática?». Me reí, pero no fue una risa alegre. «Hijo, si esto fuera drama, estaría gritando,
llorando, suplicándoles que no me echen de mi casa, pero no lo voy a hacer. ¿Saben por qué? Porque finalmente entendí algo muy importante. Los tres me miraban ahora, expectantes. Entendí que el amor no se puede comprar, ni con sacrificios, ni con dinero, ni con años de servicio. Y si después de todo lo que hice por ustedes, siguen pensando que soy un estorbo, entonces no hay nada más que yo pueda hacer. Me dirigí hacia mi recámara para empezar a empacar. En el camino, alcancé a escuchar que Mariana le susurraba a Sergio. Ya era hora. Pensé que nunca se iba a decidir. Cerré la puerta tras de mí y me senté en la cama donde había dormido al lado de Roberto durante tanto tiempo. La cama desde donde lo había cuidado durante su enfermedad, donde había llorado cuando el doctor nos dijo que ya no había nada más que hacer. Por primera vez en meses, no lloré. Solo me quedé ahí sentada, viendo mi reflejo en el espejo del tocador que Roberto me había regalado en nuestro 20º aniversario. La mujer que me devolvía la mirada tenía 68 años, el cabello canoso peinado en un chongo sencillo, arrugas alrededor de los ojos que hablaban de años de sonrisas y preocupaciones. Tenía las manos ásperas de tanto trabajo y los hombros ligeramente encorvados de tanto cargar responsabilidades ajenas. Pero por primera vez en mucho tiempo, esa mujer no se veía derrotada, se veía libre. Saqué mi maleta azul del closet, la misma que había usado para nuestra luna de miel en Acapulco hace 45 años. Estaba desgastada pero resistente, como yo. Empecé a doblar mi ropa con movimientos mecánicos, pero mi mente estaba en otro lugar. ¿Cuándo había comenzado todo esto? ¿Cuándo dejé de ser mamá para convertirme en un problema a resolver? Quizás fue cuando Sergio se casó con Mariana y ella me dijo, delante de toda la familia en la cena de ensayo: espero que no seas de esas suegras metiche que siempre andan opinando sobre cómo educamos a nuestros hijos. Todo mundo se rió como si fuera un chiste gracioso, pero yo vi la advertencia en sus ojos pintados de azul. Desde ese día, cada conversación conmigo era filtrada a través de su aprobación. O tal vez fue después del funeral de Roberto, cuando Julián me sugirió que vendiera la casa de Guadalajara porque era muy grande para mí sola. No le importaba que esa casa guardara 40 años de recuerdos, que cada rincón tuviera una historia, que el jardín tuviera las plantas que Roberto y yo habíamos sembrado juntos. Solo veía una propiedad que se podía convertir en dinero. Piénsalo, ma, me había dicho mientras tomábamos café en la cocina donde había preparado miles de desayunos para mi familia. Con lo que saques de la venta, puedes comprarte algo más pequeño y te queda dinero para vivir tranquila. Pero yo no quería vivir tranquila. Quería vivir rodeada de amor, de recuerdos, de la familia por la que había trabajado toda la vida. Quería que mis nietos corrieran por los mismos pasillos donde sus padres habían jugado de niños. Quería seguir siendo útil, necesaria, importante para alguien. Al final vendí la casa, no porque quisiera, sino porque me cansé de pelear sola contra 2 hijos que habían decidido que sabían lo que era mejor para mí. Con ese dinero compré esta casa de la playa, pensando que al menos aquí tendríamos un lugar para reunirnos en vacaciones, para crear nuevos recuerdos familiares. Qué ingenua fui. Guardé en la maleta mi álbum de fotos, ese tesoro de tapas de cuero café donde había pegado cuidadosamente cada momento importante de nuestras vidas. Las primeras sonrisas de mis bebés, sus primeros pasos, sus graduaciones de kinder con gorros de papel, fotos de cumpleaños donde aparecía yo siempre detrás de ellos, asegurándome de que tuvieran todo lo que necesitaban. Roberto con Sergio en hombros en la playa de Melaque, Julián aprendiendo a andar en bicicleta en el parque de la colonia. En ninguna de esas fotos aparecía Mariana. Por supuesto, ella llegó cuando ya todo el trabajo pesado estaba hecho, cuando mis hijos ya eran hombres formados con carreras y futuro. Llegó a cosechar lo que yo había sembrado durante décadas. Mientras doblaba mi vestido negro, el que usé en el funeral de Roberto, escuché voces en la sala. Sergio hablaba por teléfono, su tono profesional y frío como cuando cerraba negocios en su oficina. Sí, mañana mismo viene el decorador. Queremos terminar toda la remodelación antes del verano. No va a haber problema con la mamá. Ya arreglamos esa situación.
Esa situación. Yo era una situación que había que arreglar, como una tubería rota o una gotera en el techo. El presupuesto está aprobado. Continuó. Queremos cambiar toda la cocina, los pisos, los baños. Prácticamente va a ser casa nueva. Exacto. Perfecta para rentar cuando no estemos usando. ¿Rentar? No solo me estaban echando de mi casa, sino que planeaban convertirla en negocio. La casa donde había cuidado a Roberto durante su enfermedad, donde habíamos celebrado las últimas Navidades juntos, donde aún podía sentir su presencia en cada rincón, se iba a convertir en una propiedad de alquiler para turistas. Cerré la maleta con más fuerza de la necesaria. El sonido de los cierres metálicos resonó como un disparo en el silencio de la recámara. ¿Ya estás lista, mamá? La voz de Julián sonó desde la puerta. No había tocado, simplemente había entrado, como si mi privacidad fuera algo que ya no merecía respeto. Casi, respondí sin voltear a verlo. Se acercó y se sentó en la orilla de la cama, con esa actitud de hermano menor que siempre había usado cuando quería algo de mí. Era el mismo gesto que hacía cuando llegaba de la escuela con malas calificaciones y necesitaba que yo intercediera ante Roberto para que no lo regañara tanto. «Ma, no te pongas triste», me dijo con voz suave, como si fuera un niño consolando a su muñeca rota. «Va a ser mejor así. Tía Leticia tiene más tiempo para acompañarte. Acá, con nosotros tan ocupados, te ibas a sentir sola. ¿Te preocupa que me sienta sola?», le pregunté, volteando por fin a mirarlo. «Porque hace 3 meses que no me hablas. Hace 6 meses que no vienes a visitarme. La última vez que estuviste aquí fue en enero, y solo viniste porque necesitabas que te prestara dinero para el enganche de tu camioneta nueva». Se sonrojó ligeramente, pero no negó nada de lo que dije. «Ma, tú sabes que he estado muy ocupado. La agencia está creciendo, tenemos muchos proyectos, y no pudiste llamar ni una vez en 3 meses para preguntarme cómo estaba, ni mandar un mensaje, ni visitarme un domingo. Los domingos llevamos a los niños al club. Jessica inscribió a Daniela en clases de tenis y a Rodrigo en foot». «Entiendo», lo interrumpí. «Los domingos son para la familia, y yo ya no soy familia». «Claro que eres familia, ma. Solo que, bueno, las cosas cambian. Los niños crecen, forman sus propias familias, ¿y las madres sobran? No digas eso. Solo que ya cumpliste tu parte, ya nos criaste, ya nos ayudaste a ser lo que somos. Ahora te toca descansar, descansar, como si hubiera estado trabajando en una fábrica durante 40 años y por fin me hubieran dado mi jubilación. Como si ser madre fuera un empleo temporal con fecha de vencimiento. ¿Y si no quiero descansar? ¿Y si quiero seguir siendo útil? ¿Si quiero seguir cuidando a mis nietos, enseñándoles las recetas de la abuela, contándoles historias de cuando ustedes eran niños?» Julián suspiró con esa paciencia exagerada que usan los adultos cuando tienen que explicar obviedades a gente que no entiende. «Ma, los niños de ahora son diferentes. No les interesan las historias del pasado. Están muy ocupados con sus clases, sus deportes, sus videojuegos. Jessica dice que es mejor que no se acostumbren mucho a estar contigo porque después sufren cuando no estás». Jessica. Su esposa, una mujer 10 años menor que él que había llegado a nuestras vidas con ideas muy claras sobre cómo debía funcionar su familia. Jessica, que nunca había tenido suegra porque sus padres vivían en Canadá, y por eso no entendía la importancia de mantener unida a la familia extendida. «Además», continuó Julián, animándose como si acabara de recordar algo importante, «Jessica está embarazada otra vez. Va a necesitar toda mi atención y ayuda. No puedo estar preocupándome por 2 lugares. Embarazada otra vez. Mi tercer nieto, que crecería sin conocerme realmente, sin saber que su abuela había sido la que pagó la carrera universitaria de su papá, la que le enseñó a leer, la que se quedó despierta todas las noches que tuvo pesadillas de niño. «Felicidades», le dije, y lo dije en serio. A pesar de todo, me daba gusto que mi familia creciera. «¿De cuántos meses está?» 4. «Es niña. Le vamos a poner Emma». Emma. Un nombre bonito, moderno. Nada que ver con los nombres tradicionales de nuestra familia. Nada que la conectara conmigo o con sus raíces. «Me da mucho gusto», le dije, y le toqué la mano. «Vas a ser muy buen papá». Se sorprendió por el contacto.
como si no esperara ternura de mi parte después de toda la conversación. Por un momento, vi al niño que había sido, al jovencito que me abrazaba cada noche antes de dormir, y me decía que yo era la mamá más bonita del mundo. Gracias, Ma, murmuró. Y por primera vez en la conversación sonó genuino. Tú me enseñaste todo lo que sé sobre ser padre. Entonces, le dije suavemente, enséñale a Emma sobre su abuela. Aunque no esté cerca, enséñale que hubo una mujer que amó a su papá más que a su propia vida, que trabajó día y noche para darle todo lo que necesitaba, que lloró cuando se lastimaba y celebró cada uno de sus logros como si fueran propios. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero las secó rápidamente. Lo haré, Ma, te lo prometo. Pero ya había escuchado esa promesa antes. La había escuchado cuando se graduó de la universidad, cuando se casó, cuando nació su primer hijo. Promesas que se esfumaban tan pronto como la vida cotidiana reclamaba su atención. Bueno, dije levantándome de la cama, mejor ya vámonos. No quiero que Sergio se impaciente. Julián me ayudó a bajar la maleta por las escaleras. En la sala, Mariana había empezado ya a mover los muebles, como si no pudiera esperar ni un minuto más para comenzar su transformación. Sergio estaba guardando unos papeles en su portafolio. ¿Lista?, me preguntó sin levantar la vista. Lista, respondí. Pero mientras caminaba hacia la puerta, me detuve frente al librero donde guardaba mis libros favoritos, mis revistas de cocina, mis cuadernos donde apuntaba recetas familiares que había perfeccionado durante décadas. ¿Y esto qué va a pasar?, pregunté. Lo que quieras llevarte, te lo llevas, dijo Mariana con generosidad fingida. Lo que no, se va a la basura. A la basura. 40 años de recetas probadas y mejoradas. El cuaderno donde había escrito la receta del mole de mi suegra, que me enseñó con paciencia infinita hasta que me salió perfecto. Las anotaciones marginales donde apuntaba qué le gustaba más a cada hijo, cómo preparar el pozole para que Sergio no sintiera muy picante, cómo hacer las tortillas extra delgaditas como le gustaban a Julián. Tomé el cuaderno de recetas y lo metí en mi bolsa de mano. ¿Nada más eso?, preguntó Sergio. Miré alrededor una última vez. Los muebles que había elegido con tanto cuidado, los adornos que había coleccionado durante años, las plantas que había cuidado como hijas. Nada más, dije, porque finalmente había entendido algo que me tomó 68 años aprender. Las cosas no eran el hogar. La familia no era el hogar. El hogar era donde te amaban por quien eras, no por lo que podías dar. Y ese lugar, claramente, ya no estaba aquí. El trayecto a Guadalajara en el carro de Sergio fue el más silencioso de mi vida. 3 horas y media por la autopista, viendo pasar pueblos y montañas mientras él escuchaba música en inglés que no entendía y hablaba por teléfono con manos libres sobre negocios que no me incluían. Sí, la casa va a estar lista para el puente largo, le decía a alguien del otro lado de la línea. Ya confirmé con el decorador y con la empresa de limpieza. Mariana quiere que todo esté perfecto para las fotos del Airbnb. Airbnb. Ni siquiera esperaron a que yo me fuera completamente para empezar a planear cómo sacar dinero de la casa que Roberto y yo construimos con tanto amor. Llegamos a casa de Leticia al atardecer. Mi cuñada me recibió en la puerta de su departamento con una sonrisa que no llegaba a los ojos y un abrazo demasiado breve. «Lupita, qué gusto verte», me dijo, pero su tono sugería todo lo contrario. «Pasa, pasa. Ya te preparé el cuarto de Rodrigo». Rodrigo era su hijo menor, que se había ido a estudiar ingeniería a Monterrey el año pasado. Su cuarto era pequeño, con una cama individual, un escritorio lleno de libros de matemáticas y pósters de equipos de fútbol que ya no recordaba. Las paredes eran azules, color de niño, y olían a ropa guardada durante mucho tiempo. «Espero que estés cómoda aquí», me dijo Leticia mientras yo dejaba mi maleta sobre la cama. Sergio me explicó la situación. Dice que es lo mejor para todos. La situación. Otra vez esa palabra. «¿Tú qué opinas, Leti?», le pregunté. Se quedó callada un momento, jugando con el borde de su delantal de cocina. «Pues, no sé, Lupita. Los tiempos han cambiado. Antes los hijos se quedaban cerca de los padres, pero ahora todo es diferente. Los jóvenes tienen otras prioridades.
¿Y está bien que sea así? No sé si está bien o mal. Solo sé que es así. Esa noche cené sola en la mesa de la cocina de Leticia. Ella ya había comido temprano, como acostumbraba desde que enviudó, y se había ido a ver sus telenovelas. El departamento era silencioso, pero no del buen silencio de mi casa de la playa. Era el silencio de la soledad urbana, interrumpido por el ruido de los carros en la calle y la música del vecino de arriba. Comí quesadillas frías mientras veía por la ventana las luces de Guadalajara. Millones de personas viviendo sus vidas, cenando con sus familias, platicando sobre sus días, haciendo planes para mañana, y yo ahí, comiendo sola, desplazada de mi propia vida como un mueble que ya no combina con la decoración. Esa primera noche no pude dormir. La cama era incómoda, las sábanas olían a naftalina, y cada ruido del departamento me sobresaltaba. Extrañaba el sonido de las olas, el aroma salado del mar, la sensación de estar en casa, pero más que nada, extrañaba sentirme necesaria. Los primeros días en casa de Leticia fueron como vivir en una película ajena. Ella tenía sus rutinas establecidas desde hacía años. Se levantaba a las 6, hacía ejercicios en la sala viendo videos en YouTube, desayunaba avena con fruta, veía las noticias hasta las 10, salía a hacer mandados, regresaba a comer, tomaba una siesta, y en la tarde se juntaba con sus amigas a tejer o a jugar lotería en casa de doña Carmen, una vecina del mismo edificio. Yo no cabía en ninguna parte de esa rutina. ¿Quieres venir con nosotras a tejer?, me preguntó el tercer día. Gracias, pero no sé tejer muy bien, le respondí. Entonces, ¿qué haces en las tardes? No supe qué contestarle. En mi casa de la playa, las tardes las pasaba cuidando mis plantas, leyendo en la terraza, preparando cenas especiales por si alguno de mis hijos decidía visitarme sin avisar, o simplemente sentada frente al mar, recordando conversaciones con Roberto, imaginando cómo sería la próxima reunión familiar. Ahora no tenía plantas que cuidar, no tenía terraza donde leer, no tenía a nadie para quien cocinar. No sé, admití. El cuarto día, mientras Leticia estaba en su clase de yoga para la tercera edad, me atreví a llamar a Sergio. Solo quería saber cómo estaba la remodelación, si habían tenido algún problema, si necesitaban algo de mí. Mamá, todo está perfecto, me dijo con esa prisa que usaba cuando estaba ocupado. El decorador quedó fascinado con la vista al mar. Dice que va a ser una de las propiedades más exitosas de Puerto Vallarta en Airbnb. ¿Y mis plantas? ¿Las rosales del jardín? Ah, sí. Mariana las mandó quitar. Dice que el mantenimiento del jardín es muy caro. Van a poner pasto sintético y unas palmeras de plástico. Se ve más moderno. Los rosales que Roberto me había regalado en nuestro 25º aniversario. Los había plantado con sus propias manos, diciéndome que quería que tuviera flores frescas todos los días del año. Los había cuidado durante 15 años, podándolos cada temporada, abonándolos, hablándoles como si fueran mascotas. Ahora estaban en algún basurero, reemplazados por plantas de plástico. ¿Necesitas algo más, mamá? Porque tengo una junta en 10 minutos. No, hijo, no necesito nada más. Colgué y me quedé viendo el teléfono durante mucho tiempo. Era media mañana de un jueves, y por primera vez en mi vida adulta, no tenía absolutamente nada que hacer. Nadie me necesitaba. No tenía a nadie a quien cuidar, a quien cocinarle, a quien preocuparme. Era libre. Y la libertad, descubrí, a veces duele más que la esclavitud. Esa tarde, mientras Leticia estaba en su reunión de tejido, salí a caminar por el barrio. Hacía años que no caminaba sin rumbo fijo, sin una lista de mandados que cumplir o un lugar específico al cual llegar. La colonia americana estaba llena de casas viejas con jardines pequeños, árboles grandes que daban sombra a las banquetas y el ruido constante del tráfico de la avenida Chapultepec. Me detuve frente a un café pequeño que se llamaba La Esquina del Tiempo. Era un lugar acogedor, con mesas de madera desgastada y el aroma de café recién molido. A través del vidrio vi a gente de mi edad conversando, leyendo periódicos, jugando dominó. Por primera vez en semanas, sentí curiosidad. Entré y pedí un café americano. Me senté en una mesa junto a la ventana y simplemente observé. En la mesa de al lado,
Dos señoras comentaban una novela que ambas estaban leyendo. Más allá, un señor con barba blanca jugaba ajedrez contra sí mismo. En el rincón, una mujer de mi edad escribía en un cuaderno, tan concentrada que no notaba nada a su alrededor. Todos parecían tener un propósito, una pasión, algo que los motivaba a salir de casa y venir a este lugar. ¿Es la primera vez que viene?, me preguntó la mesera, una joven con el cabello pintado de morado y una sonrisa genuina. Sí, acabo de llegar al barrio. Ah, qué padre. Este lugar está padrísimo. Aquí vienen muchas personas que buscan hacer nuevos amigos. Los martes hay club de lectura, los jueves clase de francés básico y los sábados noches de karaoke. ¿Clase de francés? Ajá. La da el profesor Mendoza, ese señor del ajedrez. Es muy paciente. Dice que nunca es tarde para aprender algo nuevo. Nunca es tarde para aprender algo nuevo. Esa frase se me quedó grabada mientras regresaba al departamento de Leticia. Esa noche, después de cenar, me encerré en el cuarto de Rodrigo y saqué mi cuaderno de recetas. Lo abrí en la primera página y por primera vez en años, no busqué la receta del mole o las instrucciones para hacer tamales. En cambio, tomé una pluma y escribí en una página en blanco. Día 1 de mi nueva vida. Hoy descubrí que no sé quién soy cuando no estoy siendo la mamá de alguien. Al día siguiente volví al café. Y al siguiente también. El tercer día me armé de valor y me acerqué al profesor Mendoza. ¿Aún hay cupo en su clase de francés?, le pregunté. Me miró por encima de sus anteófonos, evaluándome con curiosidad. ¿Ha estudiado francés antes? No, no he estudiado nada antes. Solo fui mamá. Se rió, pero no de manera burlona. Fue una risa cálida, comprensiva. Ah, entonces va a descubrir que tiene mucho más capacidad de la que imagina. Las madres son las mejores estudiantes. Están acostumbradas a ser pacientes consigo mismas. ¿Pacientes conmigo misma? Repetí la frase como si fuera en idioma extranjero. Sí, a darse tiempo para aprender, para equivocarse, para intentar de nuevo. Es algo que solo las madres saben hacer realmente bien. Me inscribí esa misma tarde. La primera clase de francés de mi vida fue un jueves por la noche en el café. Éramos 6 personas. Yo, 2 señoras como de mi edad, un señor jubilado y 2 jóvenes que trabajaban en hotelería y querían mejorar sus oportunidades laborales. «Bonjour», dijo el profesor Mendoza. «Ça va?» No entendí ni una palabra, pero por primera vez en meses me sentí emocionada. «Bonjour», repetimos todos, tropezando con la pronunciación. Muy bien, ahora vamos a presentarnos. Je m'appelle. Durante 2 horas, mi cerebro trabajó de una manera completamente nueva. No estaba pensando en comidas que preparar, cuentas que pagar o problemas familiares que resolver. Solo estaba aprendiendo, absorbiendo, siendo estudiante por primera vez en mi vida. Cuando llegué al departamento esa noche, Leticia me estaba esperando en la sala. ¿Dónde estabas? Se me hace muy raro que salgas tan tarde. Tomé una clase de francés. Me miró como si le hubiera dicho que me había unido al circo. ¿Francés? ¿Para qué quieres aprender francés a tu edad? No sé, le dije honestamente. Solo porque puedo. Esa noche escribí en mi cuaderno. Día 7 de mi nueva vida. Hoy aprendí a decir, me llamo Lupita en francés. Es una pequeñez, pero me hizo sentir viva. Las semanas que siguieron se convirtieron en una rutina extraña pero reconfortante. Martes y jueves en el café para las clases de francés, miércoles para el club de lectura que finalmente me atreví a joinear, y los fines de semana explorando Guadalajara como si fuera una turista en mi propia ciudad. Hacía 30 años que no caminaba por el centro histórico sin prisa, sin una lista de mandados que cumplir. Me senté en las bancas de la Plaza de Armas a ver pasar a la gente. Entré a la catedral y encendí una veladora no para pedir por mis hijos, sino para agradecer por mi nueva vida. Visité el mercado San Juan de Dios y por primera vez compré tela no para coserles algo a ellos, sino para hacerme una blusa que me gustara a mí. «Te ves diferente», me comentó Leticia una tarde mientras preparaba té de manzanilla en su cocina. Como más, no sé, más contenta. ¿Se nota? Claro que se nota. Antes tenías cara de preocupación todo el tiempo. Ahora hasta canturreas cuando te bañas. Era cierto. Había empezado a cantar otra vez,
algo que no hacía desde que Roberto murió. Canciones que había aprendido de niña, baladas románticas que escuchaba en la radio, y hasta algunas palabras en francés que practicaba bajo la regadera. Pero la paz se rompió un martes por la noche cuando Sergio me llamó, y su voz tenía un tono que no había escuchado antes. «Mamá, necesito que vengas a Puerto Vallarta este fin de semana. Hay un problema con la casa». «¿Qué tipo de problema?», pregunté, sintiendo cómo se me aceleraba el corazón. «Mejor te explico cuando estés aquí. Julián también va a venir. Es importante». «Pero Sergio, dime que...». «Mamá, solo ven, ¿sí? Te mando el dinero para el boleto de autobús». Colgó sin darme más explicaciones, y yo me quedé viendo el teléfono con una sensación extraña en el estómago. Durante estos 2 meses, no había recibido ni una llamada de ellos que no fuera para decirme qué bien se veía la casa en las fotos de Airbnb, o para comentar cuánto dinero estaban ganando con los huéspedes del fin de semana. El viaje de regreso a Puerto Vallarta me trajo recuerdos contradictorios. Por un lado, la emoción de ver otra vez el mar, de respirar el aire salado, de estar en el lugar donde había sido más feliz. Por otro lado, la ansiedad de no saber qué me esperaba, de sentirme como una extraña visitando lo que antes había sido mi hogar. Sergio me recogió en la terminal de autobuses con una cara que no le había visto desde que era adolescente, y había roto el vidrio de la ventana jugando fútbol en el patio. Nervioso, culpable, tratando de parecer casual, pero fallando completamente. «¿Cómo está la casa?», le pregunté mientras manejaba por las calles que conocía de memoria. «Está... bueno, ya la vas a ver». Cuando llegamos, lo primero que noté fue que el jardín se veía completamente diferente. El pasto sintético que Mariana había mandado poner tenía un color verde artificial que contrastaba horriblemente con el azul natural del mar. Las palmeras de plástico se veían exactamente como lo que eran, palmeras de plástico. Pero lo que realmente me impactó fue ver el estado del interior de la casa. La sala estaba llena de muebles baratos de IKEA que ya se veían desgastados. El sofá de piel blanca que habían comprado tenía manchas de vino tinto que no habían podido quitar. La mesa de centro de vidrio estaba rayada y tenía una esquina rota que habían tratado de reparar con cinta adhesiva. «Los huéspedes del mes pasado organizaron una fiesta», me explicó Sergio con voz de disculpa. «Vinieron más personas de las que habían registrado, y bueno, caminé hacia la cocina, y lo que vi me hizo sentir náuseas. La barra donde yo preparaba mis desayunos especiales estaba quemada con marcas de cigarros. Los gabinetes nuevos que habían instalado tenían las puertas chuecas. El piso de mármol que tanto había presumido Mariana estaba manchado con algo que parecía salsa de tomate y tenía varias baldosas rotas. «¿Cuánto tiempo llevan rentando la casa?», pregunté. «2 meses. Pero mamá, hemos tenido muy mala suerte con los huéspedes. La mayoría han sido respetuosos. Pero estos últimos... ¿Y el seguro?». Sergio bajó la vista. «No tenemos seguro. Mariana dijo que era muy caro, que los huéspedes de Airbnb son gente responsable, que no necesitábamos». En ese momento llegó Julián con Jessica, su esposa embarazada. Jessica se veía pálida y cansada, su barriga ya prominente bajo un vestido floreado. Julián cargaba una carpeta llena de papeles y tenía esa expresión de desesperación que había visto en hombres a punto de declararse en bancarrota. «Hola, mamá». Me saludó con un abrazo que duró más de lo normal. «Gracias por venir. ¿Alguien me va a explicar qué está pasando?», pregunté, sentándome en el sofá manchado. Los 3 se miraron entre ellos como niños que habían roto algo valioso y no sabían cómo confesar. «Mamá», comenzó Sergio. «La casa está perdiendo dinero. Mucho dinero». Julián abrió su carpeta y empezó a sacar facturas, recibos, estados de cuenta. Los gastos de reparación han sido enormes. Cada grupo de huéspedes deja algo roto. El mes pasado tuvimos que cambiar todo el sistema de plomería porque unos turistas tiraron pañales al excusado y se tapó todo. La semana pasada, continuó Jessica con voz cansada, unos muchachos de Estados Unidos hicieron un hoyo en la pared de la recámara principal. Dijeron que fue un accidente, pero Airbnb no nos quiso reembolsar porque no teníamos seguro. Y ahora, agregó Sergio, los vecinos están amenazando con demandarnos porque los huéspedes del fin de semana pasado pusieron música hasta las 4 de la mañana.
Aparentemente hay una regulación municipal sobre propiedades de renta vacacional que no conocíamos. Me quedé callada, procesando toda la información. La casa que Roberto y yo habíamos construido con tanto amor se había convertido en un dolor de cabeza económico para mis hijos. La propiedad que ellos habían considerado una mina de oro se estaba convirtiendo en un pozo sin fondo. ¿Cuánto dinero han perdido?, pregunté. Julián tragó saliva antes de responder. En 2 meses, entre reparaciones, multas municipales, gastos de limpieza profunda y lo que no hemos podido cobrar por cancelaciones, como 80,000 pesos. 80,000 pesos. Más de lo que yo ganaba en un año trabajando en casas ajenas. Y eso no cuenta, agregó Sergio. Lo que vamos a tener que invertir para reparar todo el daño que ya se acumuló. El decorador dice que necesitamos cambiar casi todo el mobiliario. ¿Y qué quieren de mí?, pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. Los 3 intercambiaron miradas otra vez. Mamá, dijo Julián con esa voz suave que usaba cuando era niño, y quería convencerme de algo. Pensamos que tal vez podrías regresar a cuidar la casa. ¿Regresar a cuidar la casa? Sí. O sea, no como huésped, sino como administradora. Estarías aquí para supervisar a los turistas, asegurarte de que respeten las reglas, limpiar entre una renta y otra. Básicamente, interrumpió Jessica, necesitamos que alguien viva aquí de planta para cuidar la propiedad. Alguien de confianza. ¿Y a cambio de qué?, pregunté. Pues, a cambio de que puedas vivir aquí otra vez. ¿No era eso lo que querías? Me levanté del sofá y caminé hacia la ventana que daba al mar. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de naranja y rosa, igual que todos los atardeceres que había visto desde esta misma ventana durante tantos años. Pero algo había cambiado. Yo había cambiado. Déjenme entender, dije sin voltear a verlos. Me echaron de mi casa porque ya no me necesitaban. Convirtieron mi hogar en un negocio que ha resultado desastroso. Y ahora quieren que regrese, no como la dueña, no como la matriarca de la familia, sino como empleada. No es como empleada, mamá, protestó Sergio. Es como socia. Socia. ¿Voy a recibir parte de las ganancias? Silencio incómodo. Bueno, murmuró Julián. Es que técnicamente la casa está perdiendo dinero. Me volteé para verlos. Los 3 me miraban con esa mezcla de esperanza y desesperación que había visto tantas veces cuando eran niños y habían hecho algo malo. ¿Saben qué he estado haciendo estos 2 meses?, les pregunté. ¿Viviendo con tía Leticia?, respondió Sergio, como si fuera obvio. No, he estado aprendiendo francés. He estado leyendo libros que nunca tuve tiempo de leer. He estado caminando por Guadalajara como turista. He estado descubriendo quién soy cuando no estoy limpiando, cocinando o preocupándome por ustedes. Los 3 me miraron como si estuviera hablando en el idioma extranjero que estaba aprendiendo. ¿Y saben qué descubrí?, continué. Descubrí que soy más que una empleada doméstica gratuita. Descubrí que tengo opiniones, gustos, sueños que no tienen nada que ver con ustedes. Descubrí que puedo ser feliz sin estar constantemente disponible para resolver sus problemas. Mamá, dijo Jessica con voz conciliadora, entendemos que has estado explorando tus intereses. Y eso está muy padre. Pero ahora que ya te encontraste a ti misma, ¿no crees que es tiempo de regresar a la realidad? La realidad. Como si todo lo que había vivido estos 2 meses fuera una fantasía adolescente. ¿Y cuál es mi realidad, Jessica? Pues, ser abuela, ser mamá, ayudar a tu familia cuando te necesita. Y cuando los ayudé antes, me lo agradecieron. Cuando dediqué mi vida entera a ustedes, me valoraron. ¿O solo me valoraban cuando me necesitaban? Sergio se puso de pie, claramente frustrado. Mamá, no entiendo por qué estás siendo tan dramática. Te estamos ofreciendo lo que siempre quisiste. Regresar a tu casa. Esta ya no es mi casa. Dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Mi casa era donde me amaban incondicionalmente. Mi casa era donde me respetaban. Mi casa era donde tenía voz y voto. ¡Sí tienes voz y voto!, gritó Sergio. Te estamos pidiendo tu opinión sobre qué hacer con la casa. No me están pidiendo mi opinión. Me están pidiendo que resuelva el problema que ustedes crearon. Hay una diferencia.
Me dirigí hacia la puerta. ¿A dónde vas?, preguntó Julián, alarmado. De regreso a mi vida real, respondí. La que construí estos 2 meses, la que no depende de ser útil para ustedes. «Mamá, no puedes irte así», gritó Sergio. «Somos tu familia». Me detuve en el marco de la puerta y los volví a ver. Mi familia me habría consultado antes de echarme. Mi familia me habría incluido en las decisiones importantes. Mi familia no me habría llamado solo cuando necesitaran que resolviera sus errores. «Entonces, ¿qué vamos a hacer con la casa?», preguntó Jessica con lágrimas en los ojos. «No lo sé», admití, «pero ya no es mi problema». Y, por primera vez en mi vida, me fui caminando mientras mis hijos me gritaban que regresara. Caminé por las calles de Puerto Vallarta sin rumbo fijo, sintiendo el aire del mar en la cara y una sensación extraña en el pecho que tardé en reconocer. Orgullo. Orgullo de mí misma. Por primera vez en 68 años, había dicho no sin sentirme culpable. Me senté en una banca del malecón, viendo cómo las olas rompían contra las rocas mientras el sol terminaba de ocultarse. Los turistas paseaban con sus familias, tomándose fotos, riendo, disfrutando de las vacaciones que yo nunca me había dado. Parejas de mi edad caminaban de la mano, hablando de planes para la cena, para mañana, para el próximo año. Saqué mi teléfono y llamé a la terminal de autobuses. «¿A qué hora sale el próximo autobús a Guadalajara?», pregunté. «A las 11 de la noche, señora. ¿Quiere que le reserve un boleto?». «Sí, por favor. Un boleto sencillo». Mientras esperaba el autobús, Sergio me llamó 3 veces. Julián me mandó 4 mensajes de texto. Jessica me envió un mensaje de voz llorando, diciendo que yo era demasiado dura con ellos, que no entendía por qué estaba actuando así. No respondí ninguna llamada ni mensaje. Por primera vez, sus urgencias no eran mis emergencias. El viaje de regreso fue diferente al de la ida. Esta vez no iba huyendo de nada, sino corriendo hacia algo, hacia mi nueva vida, hacia la versión de mí misma que había empezado a conocer en estos meses. Llegué a casa de Leticia a las 5 de la mañana. Ella me estaba esperando despierta en la sala, con una taza de té y cara de preocupación. «¿Cómo te fue?», me preguntó. «Bien», le dije, y me sorprendió darme cuenta de que era cierto. «¿Van a arreglar las cosas?». «No, pero yo sí». Le conté todo lo que había pasado mientras desayunábamos. Leticia me escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando, suspirando otras veces. «¿Y no te sientes mal por dejarlos con el problema?», me preguntó cuando terminé. «¿Te puedo contar un secreto, Leti?», le dije, sirviéndonos más café. Durante 40 años me sentí culpable por todo, por trabajar y no estar con ellos, por estar con ellos y no ganar suficiente dinero, por comprarles cosas baratas, por no comprarles cosas caras, por ser demasiado protectora, por no ser lo suficientemente protectora. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que la culpa es una cárcel que yo misma me construí, y ya no quiero vivir ahí adentro. Esa misma tarde fui al café, y me inscribí no solo para continuar con el francés, sino también para tomar clases de computación que acababan de anunciar. Si iba a vivir en el mundo moderno, necesitaba entender las herramientas del mundo moderno. «Bonjour, Madame Lupita», me saludó el profesor Mendoza cuando llegué a la clase de francés esa noche. «Comment allez-vous?». «Je vais bien, merci», respondí, y me sorprendió lo natural que sonó. «Muy bien. Su pronunciación ha mejorado mucho. ¿Ha estado practicando?». «Oui», dije, y toda la clase se rió. No de manera burlona, sino con cariño, como una familia que celebra los pequeños logros de sus miembros. Después de la clase, la señora Esperanza, una de mis compañeras de francés, me invitó a tomar café. «¿Cómo estuvo tu fin de semana?», me preguntó. Le conté todo. Esperanza tenía una historia similar. 3 hijos que se habían mudado a Estados Unidos y solo la llamaban cuando necesitaban dinero o cuando querían presumir sus éxitos a alguien que los escuchara sin juzgar. «Mi hija menor me dijo el mes pasado que ya era hora de que dejara de vivir en el pasado», me contó Esperanza mientras revolvía su café con leche. Como si recordar cuando eran niños fuera algo malo. Como si los años que dediqué a criarlos fueran años perdidos. «¿Y qué le dijiste?». Le dije que tenía razón, que ya era hora de que dejara de vivir en el pasado, pero no como ella pensaba.
Era hora de que dejara de vivir esperando que me agradecieran el pasado y empezara a vivir mi presente. Esa noche escribí en mi cuaderno: Día 67 de mi nueva vida. Hoy aprendí que decir no me convierte en mala madre. Me convierte en una persona con límites. Y las personas con límites se respetan más a sí mismas. Las semanas que siguieron fueron como aprender a caminar otra vez, pero de una manera buena. Cada día descubría algo nuevo sobre mí misma. Descubrí que me gustaba la música jazz, algo que nunca había explorado porque Roberto prefería las baladas románticas. Descubrí que tenía opiniones políticas propias, diferentes a las de mis hijos. Descubrí que podía ir al cine sola y disfrutarlo más que cuando iba acompañada. Y tenía que estar pendiente de que los demás estuvieran cómodos. Un martes por la mañana, mientras tomaba mi clase de computación, aprendí a usar Facebook. Era algo que había visto hacer a mis nueras, pero que nunca había intentado. ¿Quiere crear un perfil?, me preguntó la profesora, una joven llamada Andrea, que tenía paciencia infinita con nosotros, los estudiantes de la tercera edad. Sí, pero no sé qué poner. Pongamos su nombre, su ciudad y algo que le guste hacer. Guadalupe Hernández. Escribí en el campo de nombre. ¿Qué le gusta hacer, señora Guadalupe? Estoy aprendiendo francés, dije tímidamente. Perfecto. Eso va en intereses. Media hora después tenía mi primer perfil de Facebook. Mi foto era una que me había tomado Leticia en el café la semana anterior, donde se me veía sonriendo genuinamente por primera vez en años. Ahora puede buscar a sus familiares y amigos para conectarse con ellos, me explicó Andrea. Busqué a Sergio y lo encontré. Su perfil estaba lleno de fotos de la casa de Puerto Vallarta, pero no las fotos promocionales de Airbnb que había estado subiendo antes. Estas fotos mostraban la casa vacía, con un letrero de «Se vende» en el jardín. Busqué a Julián y su perfil tenía fotos del nuevo bebé que había nacido la semana pasada, Emma, mi nieta que no conocía, que probablemente no me conocería nunca. Por un momento sentí la punzada familiar de dolor, la culpa tratando de colarse otra vez por las rendijas de mi nueva fortaleza emocional. Pero luego recordé las palabras del profesor Mendoza. Las madres son expertas en ser pacientes consigo mismas. En lugar de mandar solicitudes de amistad, cerré la computadora. ¿Todo bien, señora Guadalupe?, me preguntó Andrea. Sí, le dije. Solo decidí que no necesito conectarme con gente que no quiere estar conectada conmigo. Esa tarde, en el club de lectura, estábamos discutiendo un libro que se llamaba Mujeres que corren con los lobos. Era un libro extraño, lleno de cuentos y metáforas que a veces no entendía completamente, pero había algo en él que resonaba en mi interior. La mujer salvaje, leyó doña Carmen en voz alta. Es aquella que ha aprendido a confiar en su propia voz interior, más que en las voces que le dicen lo que debe hacer. ¿Tú qué opinas, Lupita?, me preguntó Esperanza. Era la primera vez en mi vida que alguien me preguntaba qué opinaba sobre un libro, sobre ideas, sobre filosofía. Siempre me habían preguntado qué opinaba sobre comida, limpieza, crianza de niños, nunca sobre libros. Creo, dije lentamente, que durante muchos años escuché todas las voces menos la mía. La voz de mi mamá diciéndome cómo ser esposa, la voz de Roberto diciéndome cómo administrar la casa, las voces de mis hijos diciéndome cómo ser madre. Y nunca me pregunté, ¿qué voz tiene Lupita? El grupo se quedó callado, no de incomodidad, sino de reconocimiento. Todas habíamos vivido versiones de la misma historia. ¿Y ya sabes qué dice tu voz?, me preguntó doña Carmen. Estoy aprendiendo a escucharla, admití. Es una voz pequeñita, como oxidada por tanto tiempo sin uso, pero está ahí. Esa noche, cuando llegué al departamento de Leticia, había 3 carros estacionados afuera del edificio que me parecieron familiares. Subí las escaleras con el corazón acelerado. En la puerta del departamento estaban Sergio, Julián, Jessica cargando a la bebé y Mariana con los niños. ¿Qué hacen aquí?, les pregunté. Mamá, dijo Sergio con voz cansada, necesitamos hablar. Ya hablamos, en Puerto Vallarta. No, necesitamos hablar en serio, como familia. Miré a mis nietos, Santiago y Sofía, que me veían con curiosidad. Había crecido tanto en estos meses.
y estaba Emma, mi nieta nueva, durmiendo en brazos de Jessica. ¿Leticia sabe que están aquí? Sí, les abrí yo, dijo la voz de Leticia desde adentro. Dijeron que era una emergencia. Suspiré y abrí la puerta. Todos entraron al pequeño departamento que de repente se sintió aún más pequeño con tanta gente adentro. ¿Vendieron la casa? Les pregunté sin preámbulos. Sí, admitió Julián. No teníamos opción. Las deudas eran demasiadas. ¿Y en cuánto la vendieron? En la mitad de lo que valía cuando papá murió, dijo Sergio, evitando mi mirada. La mitad, sí. Con todos los daños, las multas municipales, los problemas legales, tuvimos que vender rápido. Me senté en el sofá y los miré a todos. Mis hijos, mis nueras, mis nietos. La familia por la que había sacrificado todo, parada en la sala de Leticia como refugiados de guerra. ¿Y qué quieren de mí?, pregunté. Perdón, dijo Sergio de repente. Era tan simple, tan directo, que me tomó por sorpresa. Perdón, mamá. Por todo. Por echarte de tu casa. Por no valorar todo lo que hiciste por nosotros. Por tratarte como si fueras un problema en lugar de nuestra mamá. Julián asintió, con lágrimas en los ojos. Perdón por no llamarte, por no visitarte, por asumir que siempre ibas a estar ahí sin importar cómo te tratáramos. Y perdón, agregó Jessica, por sugerir que ya habías vivido tu vida. Ahora que tengo a Emma, no puedo imaginar que algún día ella me diga eso a mí. Los miré durante un largo silencio. Parte de mí quería abrazarlos, perdonar todo, volver a ser la mamá que siempre había sido. Pero otra parte de mí, la parte que había estado creciendo estos meses, me recordó que el perdón no significa regresar a las viejas dinámicas. Acepto sus disculpas, dije finalmente, pero las cosas no pueden volver a ser como antes. Lo sabemos, dijo Sergio, y no queremos que vuelvan a ser como antes. Queremos que sean mejor. 6 meses después de esa conversación en casa de Leticia, estoy sentada en la terraza de mi nuevo departamento en la colonia americana, viendo el atardecer mientras tomo una copa de vino tinto y repaso mi cuaderno de francés. El departamento es pequeño, pero es mío. Lo renté con el dinero que gano dando clases de cocina tradicional mexicana a extranjeros que vienen a estudiar español a Guadalajara. Nunca pensé que mis años limpiando casas me habían enseñado no solo a limpiar, sino también a observar. Observé cómo cocinaban las señoras para las que trabajaba. Aprendí sus secretos sin darme cuenta. Ahora esos conocimientos son mi fuente de ingresos. Madame Lupita, como me dicen mis estudiantes franceses, «c'est magnifique», cuando prueban mi mole poblano o mis chiles en nogada. Me da risa que vengan desde tan lejos para aprender lo que yo creía que no tenía valor. Mi teléfono suena. Es Sergio. Hola, mamá. ¿Cómo estás? Bien, hijo. Acabo de terminar una clase. Una pareja de Canadá quiere aprender a hacer tamales para Navidad. ¡Qué padre, ma! Oye, quería preguntarte si tienes tiempo el domingo. Mariana quiere hacer una carne asada y nos gustaría que vinieras. Es la 4ª invitación en 2 meses. Al principio pensé que era culpa, que me invitaban por obligación. Pero poco a poco me he dado cuenta de que es diferente. Me preguntan si tengo tiempo. No asumen que estoy disponible. Me piden mi opinión sobre dónde sentarme, qué quiero beber, si prefiero carne o pollo. Pequeños gestos que antes no existían. Me encantaría, le digo. ¿Necesitan que lleve algo? Solo a ti, mamá. Solo a ti. Después de colgar, pienso en todo lo que ha cambiado. Sergio vendió su departamento caro en Zapopan y se mudó a una casa más pequeña, pero más cerca de su trabajo. Dice que ya no necesita impresionar a nadie. Julián dejó la agencia de publicidad y abrió un negocio de diseño gráfico desde su casa para poder pasar más tiempo con los niños. Jessica ya no me ve como la suegra molesta, sino como la mujer que puede enseñarle cosas sobre crianza que no vienen en los libros. No es que seamos la familia perfecta. Todavía hay momentos incómodos, conversaciones que se cortan cuando tocamos temas sensibles. Pero hay respeto, hay consideración, hay espacio para que yo sea Lupita, no solo mamá. Y más importante aún, hay espacio para que ellos cometan errores sin que yo corra a rescatarlos. La semana pasada,
Julián me llamó estresado porque Emma había estado llorando toda la noche y no sabían qué hacer. ¿Puedes venir a ayudarnos, Ma? Me preguntó con voz de desesperación. El Lupita de antes habría corrido inmediatamente. Habría tomado el primer camión. Habría llegado con bolsas de remedios caseros y la solución para todo. La Lupita de ahora le dijo: «Hijo, ya la llevaron al pediatra». «No, pensamos que se le pasaría. Llévenla al pediatra. Si después de eso siguen preocupados y quieren que vaya, con mucho gusto los ayudo». No fui a rescatarlos. ¿Y adivinan qué? No se murieron. Descubrieron que Emma tenía una infección en el oído que se curó con antibióticos. Aprendieron que eran capaces de resolver problemas sin depender de mí. Mi relación más difícil sigue siendo con Mariana. Hay una tensión entre nosotras que probablemente nunca desaparezca completamente, pero hemos encontrado una manera de coexistir que funciona. Ella ya no me trata como empleada doméstica, y yo ya no trato de competir con ella por la atención de Sergio. La semana pasada me sorprendió preguntándome si podía enseñarle la receta de los chiles rellenos que tanto le gustan a Sergio. «Es que nunca me salen como los tuyos», me dijo con una honestidad que no esperaba. Le enseñé no solo la receta, sino los pequeños secretos que había aprendido durante años de práctica. Cómo elegir los chiles, cómo asarlos para que se pelen fácil, cómo hacer que el capear quede crujiente. Pasamos toda una tarde en mi cocina, y por primera vez hablamos como mujeres, no como rivales. «¿No te molesta enseñarme?», me preguntó mientras batía los huevos para el capear. «¿Por qué me molestaría? Porque, no sé, porque es como tu especialidad. Tu manera de ser importante para Sergio». Me detuve a pensar en su respuesta. Hace un año probablemente sí me habría molestado. Mis recetas eran mi manera de ser necesaria, insustituible. Pero ahora, «Mariana», le dije, «yo no soy importante para Sergio porque cocino bien. Soy importante para él porque soy su mamá, y tú no eres importante para él porque cocinas mal. Eres importante porque eres su esposa y la madre de sus hijos. Son cosas diferentes». Se le llenaron los ojos de lágrimas. «Siempre pensé que tenía que competir contigo. Y yo siempre pensé que tenía que demostrarle que era mejor madre que esposa, eras tú. Las dos estábamos equivocadas». Mis nietos también han notado el cambio. Santiago, que ahora tiene 8 años, me preguntó el mes pasado: «Abuela, ¿por qué ya no nos dices que comamos más? Porque tu mamá está ahí para decirte que comas. Yo solo estoy aquí para consentirte de vez en cuando. ¿Y por qué ya no te pones triste cuando nos vamos?». Esa pregunta me llegó al corazón. Era cierto. Antes, cada despedida era un drama para mí. Los abrazaba como si fuera la última vez que los iba a ver. Lloraba cuando se iban. Les decía que los iba a extrañar mucho. Ponía sobre ellos la responsabilidad emocional de hacerme feliz con su presencia. «Porque ahora sé que nos vamos a volver a ver», le expliqué. «Y porque cuando ustedes se van, yo tengo otras cosas que hacer que también me gustan». «¿Cómo qué?». «Como mis clases de francés, como leer mis libros, como salir con mis amigas». «¿Tienes amigas?». La pregunta me hizo reír. Sí, tenía amigas. Esperanza del club de lectura, con quien ahora iba al cine los miércoles. Doña Carmen, que me había enseñado a jugar bridge. Andrea, mi profesora de computación, que se había vuelto mi asesora técnica no oficial y que me visitaba de vez en cuando para platicar sobre sus novios. Por primera vez en mi vida, tenía relaciones que no estaban basadas en cuidar a alguien más. Esta mañana recibí un mensaje de WhatsApp que me hizo sonreír. Era de una de mis estudiantes de cocina, una chica alemana que había regresado a su país el mes pasado. «Hola, Lupita. Hice tus tamales para mis padres y les encantaron. Me pidieron la receta, pero les dije que tienen que venir a México a tomarla contigo. Gracias por enseñarme no solo a cocinar, sino a cocinar con amor. Cocinar con amor». Esa frase me quedó dando vueltas en la cabeza toda la mañana. Antes, yo cocinaba con desesperación, con necesidad de ser necesaria, con miedo de que si no alimentaba bien a mi familia, encontrarían esa nutrición en otro lugar. Ahora, cocino con alegría, porque me gusta compartir conocimiento, porque disfruto ver caras de sorpresa cuando alguien prueba un sabor nuevo, porque es bonito conectar con gente de otros países a través de algo tan básico y universal como la comida.
La diferencia es que ahora cocino desde la abundancia, no desde la carencia. Esta tarde, mientras preparaba la clase de mañana, una pareja de japoneses quiere aprender a hacer pozole, sonó mi teléfono otra vez. Era Julián. Ma, ¿puedo preguntarte algo? Claro, hijo. Jessica y yo estamos pensando en tener otro bebé. ¿Tú qué opinas? Hace un año, esa pregunta me habría emocionado hasta las lágrimas. Habría empezado inmediatamente a fantasear sobre otro nieto, a planear cómo ayudar, qué comprar, cómo reorganizar mi vida alrededor de un nuevo bebé. ¿Ustedes qué sienten? Le pregunté. Pues, tenemos miedo. Emma ya nos tiene agotados. Y otro bebé sería mucho trabajo. Pero también nos emociona la idea de darle un hermanito. ¿Y económicamente cómo están? Bien. El negocio ha crecido mucho. Podríamos mantener a otro bebé sin problemas. Jessica, ¿qué dice? Ella quiere, pero también tiene miedo del embarazo. El de Emma fue difícil. Entonces ya sabes qué hacer, le dije. ¿Qué? Habla con Jessica. Platiquen sus miedos y sus emociones. Consulten con el doctor sobre los riesgos. Hagan números para asegurarse de que están preparados. Y si después de hacer todo eso siguen sintiendo que quieren intentarlo, inténtenlo. ¿Tú no tienes opinión sobre si deberíamos o no? Hijo, mi opinión es que ustedes son lo suficientemente inteligentes y maduros para tomar esa decisión solos. Cualquier cosa que decidan, yo voy a apoyar. Después de colgar, me di cuenta de que por primera vez había dado un consejo sin dar mi opinión. Había guiado a mi hijo a encontrar su propia respuesta en lugar de darle la mía. El sol está terminando de ocultarse mientras escribo estas palabras en mi cuaderno. Ya no es solo un cuaderno de recetas. Es mi diario, mi espacio para procesar pensamientos, para registrar pequeños milagros cotidianos. Día 247 de mi nueva vida, escribo. Hoy entendí que amar a mis hijos no significa resolver todos sus problemas. Significa confiar en que les enseñé suficientes herramientas para que puedan resolver sus propios problemas. Cierro el cuaderno y me sirvo la última copa de vino de la botella. Mañana voy a ir a clases de salsa con Esperanza. Es algo que siempre quise hacer, pero nunca tuve tiempo. Roberto decía que ya estábamos muy grandes para esas cosas. Resulta que no estoy muy grande para nada. Solo estoy empezando a vivir. Mi teléfono vibra con un mensaje de texto. Es de Santiago, mi nieto mayor. Abuela, quiero aprender a cocinar. ¿Me puedes enseñar el próximo fin de semana? Sonrío mientras le respondo. Claro, mi amor. ¿Qué te gustaría aprender a hacer? Algo que sea especial tuyo, abuela. Algo que solo tú sepas hacer. Pienso en todas las recetas que podría enseñarle. El mole que me tomó años perfeccionar. Los tamales que hacía cada diciembre. Las tortillas que aprendí de mi suegra. Pero luego se me ocurre algo mejor. Te voy a enseñar mi receta más especial. Le escribo. Te voy a enseñar cómo cocinar con amor propio. Esa noche, antes de dormir, salgo a mi pequeño balcón y miro las luces de Guadalajara. Millones de personas viviendo sus vidas, luchando sus batallas, aprendiendo sus lecciones. Me pregunto si hay otras mujeres como yo. Mujeres que han dado tanto que se olvidaron de darse a sí mismas. Mujeres que han amado tanto a otros que se olvidaron de amarse a sí mismas. Mujeres que han sido tan útiles para todos que nunca descubrieron para qué eran buenas más allá de ser útiles. Si estás escuchando esta historia y sientes que algo te suena familiar, quiero preguntarte algo. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo solo porque te daba gusto a ti? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste no sin sentir culpa? ¿Cuándo fue la última vez que pusiste tus necesidades al mismo nivel que las necesidades de los demás? Si no tienes una respuesta inmediata a esas preguntas, déjame decirte algo que me tomó 68 años aprender. Nunca es demasiado tarde para empezar a vivir tu propia vida. Cuéntame en los comentarios si tú has vivido algo similar o si conoces a alguien que esté pasando por lo mismo. Y si esta historia te tocó el corazón, deja tu like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien más que necesite escucharlo. Porque todos merecemos recordar que amar a otros empieza por amarnos a nosotros mismos. Buenas noches.